Querida iglesia, queremos felicitar a los padres que tomaron este gran paso realmente de dedicar a sus hijos, Señor, al Señor, de tomar esa responsabilidad de educarlos en la verdad de la palabra del Señor. Qué lindo es ver realmente ese compromiso de presentarle a tu hijo y dedicarle al Señor. Entonces vamos a orar para empezar este servicio. Señor Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, Creador del universo, nos presentamos, Señor, ante ti, mediante el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, y mediante el Espíritu Santo, Señor, para pedirte, Señor, que todo lo que hablemos, que todo lo que salga de mi boca, Señor, en este momento, sea solo tu palabra, tu voluntad y tu sana doctrina. Padre, edifica los corazones, tu palabra, Señor, y haz crecer esa semilla, Señor, para que cada uno sea fortalecido, Señor, en la roca que eres tú, Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarte de algo muy importante y recordarte, porque quizás ya lo sabes, pero quisiera recordarte que la verdad y que la fuente de toda verdad es Jesucristo. ¿Y por qué te digo esto? También teniendo en cuenta el compromiso que hicieron los padres hace un rato aquí, ¿verdad? ¿Quién no quiere criar a su hijo? ¿Quién no quiere educar a su hijo en la verdad? Todos queremos eso, ¿verdad? Nadie quiere educarle a su hijo en una mentira. Todos queremos edificarle y educarle en la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma en la que aprendemos hoy en día cómo vivir? En primer lugar están nuestros padres, que es la casa. Y en segundo lugar está la sociedad, ¿verdad? Tenemos los maestros, tenemos la escuela, tenemos la vida y la cultura en sí, ¿verdad? La cultura realmente modela nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Las costumbres, las metas, nuestros objetivos, la forma de hablar, tiene que ver mucho con la imagen que va formando la cultura en nosotros, lo que va formando la sociedad en nosotros. Por ejemplo, si alguien te ve tomando tereré o si alguien te escucha hablar en guaraní, es probable que diga, esa persona es paraguaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de tu cultura, es lo que va formándote. Así también las costumbres, las tradiciones que se pasan de generación en generación en una cultura, van formando tu forma de pensar. Ahora, hay una característica propia del ser humano que es el rebelarse a lo que está normalmente establecido. Hay ciertas personas que se rebelan a lo que está establecido en esa cultura y traen de otra cultura cosas que se van adhiriendo a lo largo del tiempo, y entonces pasa lo que llamamos anticuado y lo moderno. Se va desechando poco a poco lo que es anticuado y se va tomando lo moderno. Ahora, el gran problema de este tipo de cosas es que la cultura es algo que es creada por el ser humano y por tanto es falible. Sus enseñanzas tienen errores y podemos vernos en ese error de educarle a nuestro hijo en una cultura que está plagada de esos errores. Pablo sabía muy bien esto y se refiere a la iglesia de Éfeso, a las personas que están en Éfeso, a los efesios, para decirles que ellos estaban actuando, pensando y viviendo de acuerdo a la cultura que ellos tenían, pero cierta parte de esa cultura estaba siendo modificada por algo que pasó en ese entonces. Y eso que pasó fue la palabra de Dios que Pablo había implantado en ellos. Entonces vamos a leer lo que nos dice en Efesios 4:25, donde dice, Pablo les habla a los efesios y le dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Los efesios que estaban en Éfeso estaban actuando de acuerdo a lo que su cultura le estaba diciendo. Y en su cultura, como la cultura nuestra hoy en día, la mentira estaba muy arraigada en todo el actuar humano de aquel entonces. Entonces Pablo, conociendo eso, le dice, desechando la mentira
Y entonces hablemos la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Esa realidad que pasaba en Éfeso no está lejos de la realidad que hoy día tenemos en nuestra sociedad. ¿Quién no ha escuchado, y más en nuestra cultura paraguaya, que el más letrado es aquel que se sale con la suya cuando engaña? Hemos escuchado eso. Está la gente que se adelanta en un lugar donde no tiene que adelantarse. Está la gente que pasa en rojo y si nadie le pilla, él es el más capo, el más letrado. Está la persona que engaña y si se sale con la suya y nadie le pilla, como se dice en nuestro idioma coloquial, se sale con la suya. La mentira está tan arraigada. Es más, uno de los héroes nacionales del Paraguay es Perurimá. No sé si le conocen a Perurimá. Pero Perurimá era un gran engañador. Si leen la historia alguna vez de Perurimá se van a dar cuenta que engañó bastante y se salió con la suya. Y eso está arraigado en nuestra cultura. Está arraigado en los negocios, está arraigado en el gobierno, está arraigado en la escuela. En todo lugar está arraigado. Siendo que todos dicen que la verdad es buena y se condena la mentira, aún así está dentro. Y mucho de lo que la cultura dice está arraigado en la mentira. Entonces Pablo, sabiendo que los efesios estaban en una situación igual, les dice: desechen esa mentira y tomen algo nuevo. Tomen algo nuevo en su cultura que va a transformar su vida. Y nos habla en Efesios 4:17 al 24, que Pablo les dice a los efesios, antes de decirle que desechen la mentira, le dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la propia vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Acá viene la contracultura, acá viene la parte de la cultura que tiene que ser transformada, y le dice: ustedes no hagan así como hacen los gentiles, como tenían en su forma de vivir anterior, sino que aprendan a Cristo. ¿Quién es Cristo y qué da Cristo? Aprendan y introduzcanlo en su cultura para transformar esa falsedad en una verdad. En el 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces le estaba diciendo: desechen la mentira, dejen esa cultura que les ha enseñado, dejen esa vana forma de vivir, introduzcan la verdad de Cristo en su cultura para ser transformados. En el 22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces Pablo le estaba diciendo que desechen todo lo que habían aprendido en su cultura, todo lo que la cultura les había enseñado que está errado, lo cambien por la verdad de Cristo. Y dice: en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Tenemos que poder hacer o definir un concepto de qué es la verdad. Y realmente esta misma pregunta de qué es la verdad se hizo Pilato cuando Jesús se presentó ante él. Y leemos en Juan 18, 37 al 38. Juan 18, 37 dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Cuando Jesús se presenta ante él, respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo. ¿Para qué nos dice? Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y qué dice en el siguiente? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la forma en la que Pilato dijo esto? Lo dijo de una forma irónica, como diciendo, vos decís que sos rey, pero ¿qué es la verdad? Pilato estaba totalmente convencido que la verdad no se podía llegar, de que era algo relativo. Por eso sale, le da la espalda a Jesús y le dice, ¿qué es la verdad? Y sale afuera y dice, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Tiene un concepto errado quizás, pero no encuentro ningún delito. Ese era el pensamiento de Pilato. Y ese pensamiento de que la verdad no es absoluta, sino que es relativa, realmente es algo que la sociedad y que el humano o la sociedad entera durante años ha estado buscando una respuesta. Los filósofos y la filosofía siempre ha tratado de encontrar la respuesta a la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es verdadero y qué es falso? Pilato es la viva representación de eso, porque no estaba convencido de que la verdad realmente existiese. La filosofía humana, tratando de explicar qué es la verdad, separa en dos grandes partes la verdad, diciendo que hay una verdad que es absoluta y una verdad que es relativa. La filosofía lo explica de esa forma, dice la verdad absoluta es aquella verdad que se cumple en toda cultura, en todo momento y en todo lugar. Por ejemplo, la matemática, sumar 1 más 1 es igual a 2. Aquí en Paraguay, en China, en el pasado, en el presente y en el futuro, siempre va a ser lo mismo. Entonces dice la filosofía que la verdad absoluta está dada por las cosas que se cumplen siempre. Pero también dice que existe una verdad relativa. ¿Y qué significa que sea relativa? Es cuando nosotros alguna vez habrán escuchado, mi verdad es esta. Esta es mi verdad. Aunque no sea lo real, aunque no sea cierto, esa es la verdad de esa persona. Hoy en día, en el mundo secular, se escucha mucho eso cuando una persona dice, yo no me siento, yo soy un hombre, pero me siento una mujer. Esa es mi verdad. Yo me siento de esa forma. Entonces toma eso de forma relativa, aunque su fisionomía y su fisiología diga otra cosa, él se siente otra. Entonces le llama a eso su verdad. Cuando yo paso un momento malo y creo que Dios no me ama, aún siendo cristiano, mucha gente dice, esa es mi verdad, yo siento que Dios no me ama. Sin embargo, a todos aquellos que somos cristianos, somos llamados realmente a manejar o entender la verdad como algo absoluto, como algo que no cambia. Para el cristiano no existe un punto relativo de la verdad. No importa cómo yo me sienta hoy en día, si me siento mal o me sienta bien. Lo que importa es lo que Cristo dice acerca de la verdad. Por eso decimos que es relativo. Ahora, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para nosotros los hijos de Dios, la verdad no es una ideología, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona. Esa persona es Cristo. Lo que Cristo representa, lo que Cristo vivió y lo que Cristo dijo, escrito en la palabra, es lo que a nosotros representa la verdad. El Señor no es únicamente el camino, no dice que es solamente el camino, sino que dice que además de ser el camino, el único camino, también es la verdad y es la vida. Él es todo, Él es absoluto. Entonces, ¿de qué forma vemos en el Nuevo Testamento que Jesús confirma que realmente Él es la verdad? Porque Él le dijo a los judíos, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero eso Él lo confirmó con todas sus acciones, con todas las maravillas y milagros que hizo en su tiempo. Una
de las grandes formas en que Jesús confirmó que Él es la verdad está dada por las promesas que hacen la Biblia que se cumplen en Jesús. Nos dice en Lucas 24, 44 al 45. En Lucas 24, 44 dice que los discípulos estaban reunidos después de la resurrección de Jesús y estando reunidos empezaron a conversar entre ellos y dice en el 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Habiendo resucitado Jesús, después de los 3 días que pasaron, estaban reunidos sus discípulos, se le aparece Jesús y le empieza a explicar y les abre el entendimiento. Todo eso que ellos habían leído por años desde chicos, porque el judío a partir de los 5 años ya era instruido en la palabra hasta que llegaba a la adultez, Jesús le había dado el entendimiento para que ellos entiendan todo lo que habían leído, todo lo que habían aprendido en su corazón durante ese tiempo. Jesús le muestra cómo esa verdad se cumple, cómo todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento fueron cumplidas una a una. Jesús les muestra a sus discípulos. Y en Hechos 10:43 nos dice, estando Pedro en la casa de Cornelio, recibe una visión y Pedro dice en el 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que en él creyeren recibirá perdón de pecados en su nombre. En Jesús se cumplen todas las promesas y una de las grandes promesas es el perdón de los pecados en que creyesen. En Juan, en el libro de Juan nos dice que aquellos que le recibieron tuvieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cambiaron su identidad de una identidad que viene de una cultura corrompida a una identidad en una cultura del reino, donde cambia la forma de hablar, cambia la forma de pensar, cambia la voluntad hacia la voluntad del reino. Ya no más hacia lo que la cultura les decía, sino hacia lo que el reino de Dios les daba para que pensasen y dijesen. Otra de las formas en la que Jesús demostró que Él es la verdad es por medio de las profecías del Antiguo Testamento. No solamente había promesas, sino que también había profecías. Esas profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en la vida de Jesús. En Juan 5:39 nos dice que Jesús se encuentra hablando con los judíos en el estanque de Betesda. Y en aquel momento era un sábado, que era el día de reposo, y los judíos le reclaman a Jesús y le dicen: ¿con qué autoridad sanas en día de reposo? Y Jesús les responde y les dice en el 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las profecías, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento se cumplen en la vida de Jesús. Y les dice a los judíos: ustedes creen que tienen vida eterna en las palabras, está perfecto, pero escudriñen y busquen, porque eso que ustedes están buscando, esa vida eterna que están buscando en la palabra, está en mí, le dice. Eso da testimonio de mí. También podemos saber que Cristo es la verdad por las muchas imágenes que fueron cumplidas en su vida. ¿A qué le llamamos imagen? El arca es una imagen de salvación, porque nos dice la palabra que durante muchísimo tiempo Noé predicaba acerca del fin que iba a venir, y cuando llega el fin, entra la gente, se cierra la puerta y viene la destrucción, más la salvación fue para Noé y su familia. Jesús es un cumplimiento de esa salvación, porque Él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino. Esa puerta por la que entraron en aquel arca es representada y cumplida en Jesús. También tenemos el tabernáculo.
el tabernáculo donde habitaba la presencia misma del Señor y donde el pueblo podía tener comunión con Dios. Se cumple en la vida de Jesús. Cuando leemos en Hebreos 9:11, nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos como era en el Antiguo Testamento, es decir, no de esta creación. Y en el 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios venía a la tierra y su pueblo podía tener una relación con Dios. Eso se rompió en algún momento con el pecado, mas Jesús vino a unir la mano de Dios y la mano del hombre nuevamente por medio de un nuevo tabernáculo que era su cuerpo entregado por nosotros. Entonces, entendiendo que Jesús se hace realmente verdad, no es que Jesús tenía la verdad, Jesús era la verdad. Jesús es la verdad. Podemos ver una escena gloriosa de los discípulos cuando Jesús ya había resucitado y estaban caminando para Emaús, a unos tantos kilómetros de donde estaban. Se iban dos de los discípulos y se le aparece Jesús y les dice en Lucas 24:27, caminando los discípulos y hablando sobre las cosas que habían pasado, Jesús se le aparece y les dice: ¿por qué están tan tristes? Y le dicen: ¿acaso eres forastero? Porque no le reconocieron como Jesús. ¿No sabes lo que ha pasado en este tiempo? ¿Acaso no sabes de Jesús, que fue varón delante de Dios, que hizo muchos milagros, pero que fue entregado a los judíos y fue sacrificado? ¿Acaso no sabes? Y en ese momento, en el 27, Jesús dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús, caminando al lado de ellos, empezó a abrir todo lo que era el Antiguo Testamento conocido en aquel momento, los profetas, y empezó a explicarles cómo desde Moisés hasta los tiempos de él todo se fue cumpliendo. Y dice la palabra en el 32, en el 24:32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Imagínense ese glorioso momento en que Jesús empezaba a explicarle: mire, esto decía en el Antiguo Testamento y acá se cumple. Esto decía, esta profecía decía el profeta y esto se cumple. Entonces dice que su corazón ardía porque se daban cuenta que era cierto, que todo lo que hace años se profetizó se estaba cumpliendo y se cumplió con Jesús. Entonces, Jesús es esa fuente de verdad que necesitamos. Ahora vimos cómo Jesús demostró ser la verdad y ahora vamos a ver cómo es que Jesús es la verdad, de qué modo Jesús es la verdad. En primer lugar, Jesús es la verdad como maestro de verdad. ¿Por qué? Porque Él enseñó y dio testimonio, no de lo que Él pensaba, sino de lo que su Padre le daba a decir. Entonces, en Juan 7:45 y 46, 7:45, los judíos le mandan a los alguaciles para que puedan aprenderle a Jesús, porque ellos decían que lo que Jesús estaba diciendo era mentira. Pero los alguaciles no pudieron agarrarle a Jesús, no pudieron aprenderle. ¿Por qué no pudieron aprenderle? En el 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron: ¿por qué no le has traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Y qué significa esto? Jamás un hombre ha hablado con tal autoridad y con tal verdad que no había forma de discutirle. No había forma
de poder encontrar un solo error en cada palabra que el Señor Jesús estaba diciendo. Los judíos trataban y trataban de hacerle caer, pero toda palabra que salía de la boca de Jesús era verdad. Entonces los alguaciles no podían hacer nada, porque testigos eran la multitud de que no había delito en él, de que no había mentira en él. Entonces los alguaciles no pudieron agarrarle, no pudieron prenderle. Jesús era un maestro de la verdad, era la verdad, es la verdad y también es maestro de la verdad. No hay mentira, no hay falsedad en él. En segundo punto, Jesús es la verdad como aquel que concede la gracia y el que concede la verdad. En Juan 1:16 al 17 nos dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice. En Hebreos 1:1 nos dice que en tiempos antiguos nos fueron presentadas las cosas de Dios por medio de los profetas de muchas maneras, pero hoy se nos ha presentado por medio de Jesucristo, quien es la esencia de Dios, quien es Dios mismo, y en Él no hay falsedad, en Él no hay mentira. Entonces nos dice la palabra en Juan 1:16 que de su plenitud tomamos todos, de Él agarramos y tomamos la verdad, de Él tomamos lo que es verdad, lo que es verdadero. La gracia sobre gracia. Por Moisés vino la ley, pero por Jesús vino la gracia y la verdad, nos dice. Y en tercer punto, Jesús es la verdad como testimonio de la verdad. ¿Qué significa testimonio? Testimonio significa cuando yo me presento delante de un juez y doy y relato los hechos que pasaron para que se tome como una verdad. Ese es el testigo. Y Jesús vino a dar testimonio de la verdad que había antes de la fundación del mundo. Porque dice la palabra en Juan 1:1 que Él era el Verbo, Él estaba con Dios y Él era Dios antes de la fundación del mundo. Él vino a revelar lo que estaba en el corazón de Dios, que es salvar al mundo. Esa verdad vino a revelarnos Jesús. Entonces nos dice en Apocalipsis 1:5, hablando de Jesucristo, que Jesucristo es testigo fiel. ¿Qué significa? ¿Qué es un testigo fiel? El que da testimonio verdadero, el que no da testimonio de mentira ni de falsedad. En Apocalipsis nos dice que Jesucristo es ese testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, el testigo fiel que da testimonio de la verdad. Ahora, entendemos que como cristianos Jesucristo es la verdad. No hay una verdad que esté fuera de Él. Necesitamos llevar todo pensamiento, como nos dice en Corintios, cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. Todo lo que pensamos no debe ser relativo. No tiene que depender de cómo yo me sienta, de cómo yo esté o de lo que yo esté pasando, sino que debe ser absoluto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es importante para que yo forme una identidad sana, no una identidad según lo que me dice la cultura, lo que me dice la sociedad, sino que una identidad forjada en la palabra de Dios. Entonces voy a desechar la mentira, como dice Pablo, y voy a tomar la verdad de Cristo, y eso va a formar parte de mi identidad nueva, donde soy parte del pueblo escogido de Dios y cambio mi forma de hablar, cambio mi forma de actuar de acuerdo a lo que es el reino de Dios. Entonces dice Pablo, si alguien antes robaba, no robe más. Cambie ese viejo hombre y vístase con el nuevo hombre. Si alguien mentía, no mienta más. Cambie esa mentira por la verdad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Nadie puede añadir o quitar nada de las palabras que Jesús habló, porque esas palabras son verdad.
En Juan 8:32, Jesús, diciéndole a los judíos, les habla y les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos solamente dos opciones en nuestra vida. Dice Jesús que aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Aquel que hace error, y otra palabra para pecado es error. Aquel que comete el error, que practica el error, es esclavo del error. Entonces podemos ser esclavos del error o hacernos por voluntad propia esclavos de la verdad. Y esclavos de la verdad es ser esclavos de Jesucristo. Por eso se dice que cuando recibimos a nuestro Señor como Salvador y Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos recibiéndole no solamente como una persona que nos salva, sino como dueño de todo nuestro ser. Y el esclavo no hace lo que quiere, sino hace lo que le dice su Señor. Entonces, si yo desecho y me hago esclavo de Cristo, yo necesito actuar en verdad de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios. Le estaba diciendo: cambien su manera antigua de vivir, dejen el viejo hombre y vístanse ahora con el nuevo hombre. El nuevo hombre que trae Cristo con su verdad. Y un poco antes de decirle que si la verdad se conoce, ellos van a ser libres, en el 8:31 tenemos una condición para eso. En Juan 8:31 dice: todo esto va a ser cierto, pero si permaneciereis en mi palabra, seréis mis verdaderos discípulos. Y entonces, si permaneciereis en mi palabra y son verdaderamente mis discípulos, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo necesito rendirme y hacerme esclavo de Cristo, llevar cautivo todo pensamiento a su voluntad, para que entonces sea verdaderamente su discípulo. Ya no viva de acuerdo a lo relativo, sino que viva a lo absoluto que Dios describe en su palabra. Hoy nos toca, y yo quiero animarte, así como Pablo le dijo a los efesios, que desechemos toda esa mentira que quizás hemos recibido de generación en generación de nuestra cultura, y llevar cada uno de eso a la palabra. Y si realmente está de acuerdo a la palabra y nos guía a Cristo, entonces podemos hacerlo. Pero si no, desechemos toda mentira y lleguemos a la unidad hasta crecer a la estatura de un varón perfecto, nos dice la palabra, que es Cristo Jesús. Puedes agachar tu cabeza. Vamos ahora en este momento. Señor Dios Padre Todopoderoso, en este momento, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, si nos hemos dejado llevar por nuestros sentimientos, Señor, si nos hemos dejado llevar, Señor, por ideologías vanas, Señor. Perdónanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo para entender tu verdad, para entender que la verdad, Señor, eres tú, Jesús, y que tú eres quien dicta lo que es bueno y lo que es malo. Señor Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra santa que nos instruye, Señor, y nos redarguye en cada momento, Señor, para que podamos ser santos y limpios, Señor, ante ti. Padre Santo, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que puedas instruirnos, Señor, en esta semana, que podamos tener en mente, Señor, tu verdad ante toda cosa, Señor, y que podamos en el nombre de Jesús llevarla en la práctica, para que podamos ser luz en este mundo, Señor, para que podamos ser realmente hijos tuyos, Señor, que demuestren con su vida y con su actuar el cumplimiento de tu voluntad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si venís por la primera vez, quiero invitarte a que puedas pasar. Si podés levantarte y podés pasar, queremos orar por tu vida. Queremos tomar tu petición de oración. Podés pasar acá, por favor. Si los ujieres también pueden pasar. Un aplauso, por favor. Adelante. ¿No hay nadie más?
Adelante, por favor, no tengas vergüenza. El Señor quiere bendecirte en este día. Queremos orar por vos. Por favor, adelante. Muy bien. Si pueden extender por favor su mano, vamos a orar por ellos. Señor Padre Dios Todopoderoso, te presentamos la vida, Señor, de cada una de estas personas que vienen ante ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdona sus pecados, Señor. Perdona, Señor, todas cosas, Señor, que están en su pasado. Y hoy, Señor, renueva su corazón. Hazlas nuevas criaturas, Señor, para que puedan vivir una vida nueva en tu verdad. Desechando toda mentira, Señor, que puedan proceder a la verdad. Si estás de acuerdo en este momento y querés entregar tu vida al Señor, a Jesús, a la verdad, te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Padre Todopoderoso, en este día, Señor, reconozco que soy pecador, que he fallado ante ti, Señor. Reconozco, Señor, que necesito, Padre Santo, que tú me salves, que me limpies, Señor, que elimines toda mentira de mi vida y me muestres tu verdad, Señor. Padre, me arrepiento en este momento y te reconozco como mi único Señor y Salvador, Jesús. Inscribe, Padre, mi nombre en el libro de la vida y acéptame, Señor, en la nueva familia que es tu familia, Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes darte la vuelta. Hay alguien que quiere darte un abrazo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Podés pasar junto con los ujieres. Queremos tomar tu petición de oración. Amén. Nos ponemos de pie. Los que dedicaron a sus niños, tengo el certificado. Les espero aquí a mi mano derecha. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este domingo, Señor. No es cualquier domingo. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Te entregamos nuestra familia, nuestra casa, nuestra semana, el trabajo, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Nosotros somos siervos y esclavos por voluntad propia. Nada podemos hacer sin ti, no podemos ir a ningún lugar sin ti, Señor. Te entregamos este domingo, esta semana que inicia. Pedimos que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, que tus ángeles acampen alrededor, Padre, de nuestros hijos, Señor, de nuestra familia. Acampen alrededor de nuestra casa, guardando todo lo que tú nos das, Señor. Guárdanos, Señor, de accidentes, de causar accidentes y de recibir accidentes, Señor. En el nombre de Jesús, nos vamos confiados, Señor, en que estamos en tu cobertura, Señor. Guiados por ti, cuidados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor, que Dios te bendiga. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado. Decirle nos vemos el próximo domingo.